Yo estoy aquí en el contexto de la Convención Nacional Index en la 47ª o la 47 y estoy muy contento porque está conmigo aquí en esta transmisión el doctor Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Index Nacional. Hemos platicado en muchas ocasiones, pero Sí, qué bueno que estemos ahora en vivo porque a mí es un sector, todo el tiempo lo digo en el programa, pues que habla de estas bondades, fortalezas y sobre todo que me genera mucho optimismo de lo que México puede construir, porque entre 1994, cuando entró en ujú, vigor el Telecan entonces, pues había muchas dudas en términos de que, ay no, pues no, ¿cómo vamos a competir? Y nos hemos convertido en una verdadera potencia claro, manufacturera en pocas décadas, con densidad de talento, con capacidades, con logística. Tan es así que hoy Estados Unidos, cuando busca plantearse de cara al siglo XXI, a lo que resta de este siglo y en la rivalidad que tiene con China, sí. pues México es un aliado fundamental, pero tenemos nuestros retos, estimado. ¿Cómo estás y qué plantean? ¿Cuál es la discusión, digamos, en esta convención nacional? Bueno, gracias Rodrigo, gracias a ti, a tu auditorio. Es un placer estar con ustedes como siempre. Y como bien lo comentas, ahorita lo que estamos planteando en esta 47ª convención es cómo hacemos un desarrollo sustentable. De lo que se trata ahorita, y bien pones el preámbulo, del 94 acá, la correlación de México pre-94, medido al 1, es mayor correlación, estamos en punto 10 pre-94, nos deja la salida de Trump en un punto 70 de correlación económica, quiere decir que hay mucha dinámica muy buena. Entonces ahorita lo que nosotros vemos es que sigue, ¿no? Ahorita enfocarnos un poquito más en la parte económica, este sector crece naturalmente 3-4% a nivel mundial. Creo que el gobierno federal tiene que empezar a ver esa parte de que independientemente de lo que pase dentro del país, este sector está creciendo. Ahorita cerramos con 3.1 millones de empleos a julio, lo comentabas previamente, 19% del PIB, 62% de la exportación. Entonces, ahorita lo que queremos en esta convención es generar una tendencia. Ya no queremos hacer convenciones donde hacemos la convención, se acaba la fiesta, ahorita es generar una tendencia, trabajar con los gobiernos de los estados, por eso traemos a 3 gobernadores a este panel, y trabajar con el gobierno federal para lo que es el compliance de MEC en concreto. Claro, y es que es clave, ¿no? También es cierto que, digamos, una parte es el gobierno federal que es fundamental en Sí, términos de muchas señales, en algunos asuntos que platicamos en su momento hace algunas semanas, que es pues el asunto de la seguridad, que sí, siempre es delicado, pero también es clave los estados, ¿no? Y ahí sí, creo que hay buenas historias también en términos de que son muy pragmáticos y se dan cuenta del peso específico que tiene, sí, porque además la manufactura de exportación y la manufactura en general es generadora de clases medias, claro, que eso es lo que más quiere un estado. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que paga la manufactura con respecto al resto de la economía, pensemos que el sector informal está en 55%, ujú, y entonces sí, ese 45, 5, 44%, pues produce el sí. 78%, el 72% del PIB para ser exactos, y eso es fundamental, ¿no? Y de ahí la importancia. Pero ¿cómo ves, digamos, el apetito en términos de los estados? ¿Qué tan bien planteados están para el momento estelar que tiene Fíjate México? que los 3 estados que tenemos ahora, Ciudad de México, Baja California y Yucatán, se han distinguido por ese apetito. Lo que nosotros vemos en los secretarios de Desarrollo Económico, en los gobernadores en sí, es el apetito del que el empresario los ve encabezando este tipo de eventos. Para nosotros va a ser muy interesante que se les entreviste, que platiquen ellos cuáles son las fortalezas. Tenemos ahorita una desventaja de que de todo lo reshoring, nearshoring, un 50% se está quedando en Vietnam. Entonces, eso es algo que tenemos que ver, una realidad nosotros. A nosotros nos está llegando un 5% a México, ¿no? Entonces, creo que tenemos el contexto concreto y perfecto para que los secretarios de Desarrollo Económico y los gobernadores empiecen a promover un poco más. Lo hemos visto mucho en Baja California, lo hemos visto mucho en Yucatán, lo hemos visto en algunos otros estados, en Guanajuato también, Nuevo León lo hemos visto, donde ellos van buscando esa atracción de inversión. Esa atracción de inversión lo que te da a ti como empresario es una confianza. ¿Por qué? Porque traes al Estado a un lado de ti y va a buscar esos contextos. Vemos lo mismo en Jalisco, que esto va a estar evolucionando y nosotros queremos estar en la mano de esos gobiernos. Sin duda. Oye, y algo interesante que mencionas, eh, ¿qué ha hecho Vietnam, digamos, para lograr atraer esa parte? Porque lo puedo ver como un espejo, es un Sí, país que no tiene la escala de México, ya me imagino si estuviera en la frontera que sí, tenemos no, nosotros, sí. qué interesante, pero bueno, hay mucho que también Ujú. podemos reflejarnos en términos de qué estará haciendo Vietnam a lograr captar esta Mira, posibilidad. creo que lo principal es podemos decirlo, el Estado de Derecho.
y la facilidad que se tiene. Desafortunadamente lo que pasó en aquel momento con Constellations no es algo que puedes quitar de la historia, es algo que todos los inversionistas, igual que todos los beisbolistas, futbolistas, se platican de lo que sucede, ¿no? Entonces todo eso te va generando una historia. Ahorita lo que nosotros vemos, estas carencias que tenemos de energía, esta parte de los paneles, lo que quisiéramos es entrar menos a paneles porque el panel te desgasta. El panel te desgasta. Entonces, esa energía, este gasto de energía innecesario que nosotros llamamos, ahorita estamos viendo una expansión económica donde pudiéramos subirnos más rápido. Creo que le conviene a todos los gobiernos. Al final del día, ese 45%, 44% de economía formal del país, pues está sosteniendo un país. Entonces tenemos que verlo con ese contexto. Entonces, ¿por qué no promover un poquito más esa inversión aquí? Claro, y es que hay algo clave y es cuando, bueno, antes Raquel Buenrostro, pero uno ve los informes progresivos del SAT, el 0.02% del padrón de contribuyentes aporta el 48%, el gran contribuyente, que está muy vinculado a estas grandes empresas que vienen en términos de manufacturar, para el mercado mexicano ya decía, pero también obviamente para la exportación. Y entonces un modelo de crecimiento apostado, afincado en los programas sociales, pues tiene sus límites, en tanto el 48% de tus ingresos depende de que puedas atraer esa inversión, y me parece que ahí es clave y ese pragmatismo, ¿no? Digamos, desde el punto de vista político, pues a un gobernador le beneficia más que, pues en el muy corto plazo a lo mejor los programas sociales le pueden funcionar. Sí. Pero en el mediano plazo la gente se da cuenta muy simple. Cuando creas empleos, cuando traes inversión, pienso mucho el caso de Yucatán, cómo se está transformando, que es un estado que recientemente ha traído inversión, pues eso estoy muy seguro que da mucho más réditos políticos incluso, pero el modelo de país pues ahí está, ¿no? Mira, la cuestión aquí es de que, como bien dices, ese 0.02% en una secuencia matemática o lógica, tú me dirías que es lo más fácil ponerse de acuerdo con tan poquitas unidades económicas. Entonces es lo que estamos apostando nosotros, es ponte de acuerdo con 6,000 entidades a nivel país, 0.02% de tus RFCs, una quinta parte de tu base de datos del Seguro Social. Si lo promovemos un poquito diferente, si nos metemos a los paneles de controversia, tenemos que entrar un poquito con más educación. Ahorita lo que estamos tratando de entender es el TEMEC va a suceder con nosotros y sin nosotros, el desgaste que vamos a tener va a ser difícil, y con todos estos cambios lo que queremos nosotros apostar es, vamos a lo seguro, vamos buscando proteger la inversión, que es lo principal que tiene que hacer un gobierno, es proteger la inversión que ya está. Protegiendo esa inversión va a querer llegar a alguien adicional. Entonces, esa es la parte que vamos a estar buscando estos 2 días aquí. Claro, hemos hablado en otros momentos en términos también de la proveeduría, porque hay una oportunidad también bien interesante para los empresarios mexicanos. No solo es lo que viene, sino lo que acompaña, digamos, cuando viene una gran inversión con cierto grado de sofisticación. ¿Qué hay de esa parte y qué van a hablar ahora en la convención? Mira, muy interesante, porque ese tema se va a tocar tanto por los 3 gobernadores, lo van a tocar ahora, en concreto Baja California, algunos de los proveedores y patrocinadores que vienen a ver ese tema de proveeduría. Ellos ya se subieron al barco, ya entendieron que la proveeduría nosotros, la financiación, digamos, de un sector de manufactura es por el corporativo. La proveeduría es financiación diferente, entonces ya la entendieron, subimos y estamos subiendo esos proveedores, ya llámala de factorajes, llámala de préstamos, los estamos subiendo a los comités de proveeduría para que puedan entender qué está pasando, irnos con tiros de precisión, vamos a buscar casos de éxito, vamos a buscar casos donde ese valor agregado puede estar cambiando. Lo vamos a hacer ahorita de Baja California, Yucatán está haciendo lo propio, México está haciendo lo propio, entendemos que Jalisco también lo hace, Chihuahua empezó a hacerlo. Entonces vamos a empezar a buscar cómo buscar casos de éxito y que el mismo empresario que ya le provee a la industria nos diga 2 cosas. Uno es si tiene la capacidad para proveernos más, número 2, y si no tiene la capacidad que necesita para proveernos más. Entonces es algo sencillo. Lo que estamos viendo es de que muchos de los que ya proveen no tienen la capacidad. Eso es un tema económico que tenemos. Por supuesto. Debo hacer un corte, pero aprovechando la transmisión te pido por favor que te quedes un poco más para seguir conversando, porque es un tema fundamental para todo México, y lo que se va a hablar aquí, lo que están discutiendo, creo que es parte de lo que va forjando el futuro económico del país, así como ha sido en las décadas anteriores, que ya decíamos del 94 acá, pues lo que se ha generado en términos de crecimiento económico, de clases medias, de valor, pues es fundamental, y en este tipo de eventos es en donde se va trazando, digamos, el camino hacia adelante, y vale mucho la pena platicar. Como le he dicho a lo largo de este programa, estoy en el contexto de la Convención Nacional, la 47ª Convención Nacional de INDEX, la manufactura de exportación. Ya decir el número 47 habla mucho de lo que se ha venido construyendo, ¿no? Siendo la convención,
pues prácticamente vamos a llegar a los 50 años, estimado Luis. Esta mañana está conmigo el doctor Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación, INDEX Nacional. Y bueno, pues hemos visto muchos cambios en las últimas semanas. Yo creo que sorprendió a todos la salida de Tatiana Cloutier. Sí. O sea, no era tan visible que esto pudiese ocurrir. Ya había un camino recorrido. Y bueno, llega Raquel Buenrostro. De cara a INDEX, ¿cuál es el diálogo y qué se demanda o qué, pues no sé si llamarle pedirle, pero cuáles son los ejes del diálogo que hay que tener con la nueva Secretaria de Economía? Mira, con la nueva Secretaria de Economía nos tocó trabajar en el SAT, ¿sí? Lo que vimos con ella es, hay que trabajar, hay que hacer mesas de trabajo. Su manera de operar es muy concreta, para mi punto de vista también es efectiva, tenemos que traer datos duros, tenemos que traer datos concretos, irnos a arrastrar el lápiz. Ella, estando en el SAT, nos dio la facilidad de hacer mesas de trabajo que están continuando, se lo apreciamos y esperamos lo mismo, ¿no? Ahorita lo que esperamos es esa apertura que ha tenido, que tuvo con nosotros, ese conocimiento que le van a transmitir, que es la parte importante donde queremos esa continuidad de la Secretaría de Economía. Y también nosotros estamos abiertos a si necesitan alguna información, si necesita sentarse con inversionistas, si necesita plantear el contexto donde vamos, ¿sí? Pues que podemos hacerlo eso en mesas cerradas, mesas cortas, para que entender la problemática y sumarnos, vamos a decir, al país. Al final del día, lo que queremos es que le vaya bien al gobierno. Si le va bien al gobierno, pues nos va bien a nosotros también. Claro, y yo creo que ella tiene esta conciencia en términos del dato que decía hace rato, ¿no? El 0.02% Sí. que aporta el 48%, y ahora que en la cachucha no de buscar, digamos, bajo esa estrategia de irse sobre grandes contribuyentes, pero atraer a esos grandes contribuyentes, ¿no? ¿Y qué requiere un gran contribuyente? Me refiero a una inversión que pueda venir a México, pues justamente certeza, ¿no? Sí. Más que un tema de tratar de pagar menos impuestos o lo que sea, una gran inversión no está pensando en eso. Claro. Está pensando en cuál es la trayectoria del país, en algo que mencionabas que es fundamental, que es el Estado de Derecho, cuál es la estructura, es decir, son inversiones a 5, 10 años. Y algo importante que ahorita conversamos fuera del aire es también toda esta oportunidad que hay con pequeñas empresas. Pienso mucho siempre en Alemania. Alemania es un país, pues una potencia de manufactura, ahora está atravesando por algunos problemas, pero de empresas medianas mundiales. Un ejemplo es Heidelberg, ¿no? Que fabrica estas imprentas. Ahora ya la imprenta pues ha cambiado mucho el negocio, pero son empresas medianas, ¿no? Y está lleno de ellas, Sí. y muchas de estas empresas estadounidenses y muchas mexicanas que pueden prosperar en este contexto de el intenso comercio que tenemos con Estados Unidos, pues también ahí hay oportunidades interesantes y será clave ahí economía en términos de dar estas señales. Mira, algo que tenemos que ver en el contexto mundial, Estados Unidos va a seguir en ese, vamos a decir, batalla con China. Entonces, eso no va a cambiar. Entonces, mientras Estados Unidos esté en ese tema arancelario con China, el consumidor de Estados Unidos va a necesitar comprar. Si es desaceleración, si es inflación, lo que nos suceda, la mejor opción que tiene México es Estados Unidos es México, ¿no? La manufactura de Estados Unidos migró afuera, no la va a volver a traer. Ahorita lo que vemos nosotros es Raquel Buenrostro trae los datos duros de lo que está sucediendo. Exacto. Ahorita está en la parte, si quiere decirlo, de promoción de la soberanía económica del país. Creo que eso le suma bastante. Todas estas empresas que tenemos en Estados Unidos, que tenemos en Europa también, que quieren moverse, ya no son las grandes empresas, también tenemos que ver eso en el país. Las grandes empresas ya llegaron. Ya llegaron. Los Siemens, etcétera. Los Siemens, los Fleis, los Admin, todos ellos ya llegaron al país. Entonces, ahora vienen los pequeños proveedores. Esos pequeños proveedores es lo que se cambia un poquito la mente factura. Son pequeños proveedores que te generan económicamente mayor derrama per cápita, que es lo que tenemos que buscar y fomentar un poquito más con los estados otra vez y con lo que es el gobierno federal. Y como dices, tratando de ser optimistas, pues tiene este manejo de números muy bueno, ¿no? Sí, ella. sí. Y entonces eso quiere decir que ya por lo menos no hay que contarle la maravilla Claro. que es la manufactura de exportación, ya lo sabe, ahora lo que hay que convencerla es, bueno, pues cómo lo promocionamos, ¿no? Cómo te ayudamos, una parte bien importante de un secretario de Economía es que cuando vienen, pues todos estos empresarios los reciben, platican con ellos, les dan ciertas certezas y además
la vinculación, que eso también es un aspecto bien importante, que se tiene que dar con los secretarios de Economía estatales, ¿no? Sí, claro. Ahora tengo la impresión de que están en un buen momento, o sea, hay mucho diálogo entre ellos, todos están ávidos de ponerse de acuerdo, y si conectan con el gobierno federal en esa parte, pues creo que puede ser muy positivo, y ya ni hablemos lo que ya pueden impulsar, porque también tiene el oído del presidente, eso es bien importante en esta administración, y pues la banca de desarrollo, cómo puede acompañar todo este tipo de inversiones. Sí, mira, ahorita los secretarios de Desarrollo Económico tienen esa ventaja que se platican mucho. Esa plática es buena. ¿Por qué? Porque lo filtramos, lo escuchamos. Otro tema que tenemos que ver es el tipo de cambio que platicamos previamente. Sí. La Secretaría de Economía tiene esa dualidad, ¿no? De que por un lado promueve, por otro lado protege la inversión, por otro lado fomenta la inversión. El tipo de cambio es algo que también nos mide mucho como país. Entonces lo que tenemos que empezar a ver, y lo comentabas previamente, es cualquier ajuste que haga Estados Unidos, ese es un indicador, ¿no? Entonces al final cada país tenemos nuestros indicadores críticos de éxito, ¿no? La Secretaría de Economía tiene un poco más, junto con lo que es el SAT y lo que quieras, consideraría. Pero aquí lo que vamos nosotros es un pulso más en vivo, vamos a ver nosotros de qué está pasando. Las decisiones que se tomen van a repercutir inmediatamente, no van a ser decisiones lentas o decisiones de proceso, decisiones de ley, van a ser decisiones rápidas. Y lo que estamos viendo ahorita es lo que viene en este panel de la controversia de la energía, ¿no? Donde no estamos en la mejor posición. Lo que tenemos que ver es que la soberanía no es protección de energía, lo que la soberanía al final es fomentar que tu ciudadano tenga ese derecho o esa opción de tener o no tener. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve esto en los siguientes días. Sí, sin duda clave, y sobre todo, y mencionas algo fundamental, diría que la soberanía tiene que reflejarse en la prosperidad de los habitantes, Claro. porque ahí está el caso de Corea del Norte, son muy soberanos, ¿no? No entra ni una mosca, pero no se refleja en la prosperidad de sus habitantes. Digo, no estamos hablando de eso, pero simplemente como un arquetipo, digamos, de un país ultra soberanista que viven prácticamente en la miseria. Entonces, la soberanía tiene que estar vinculada al bienestar del pueblo, para decirlos en los términos en los que se plantea en esta administración, y ese bienestar se genera generando valor agregado en la economía. Los programas sociales se pagan de lo que se genera de riqueza en la actividad económica de empresarios, de miles de historias que trabajan mucho, y por eso siempre además yo siempre saludo a la manufactura de exportación porque empiezan tempranísimo, ¿no? Y entonces Imagen Empresarial es un programa que empieza muy temprano, y entonces estamos totalmente alineados con ello, porque es el México que realmente va construyendo, y creo que es fundamental que se entienda, que se sepa, y que la nueva Secretaría de Economía pues tome rápido el papel y empiece a tomar las decisiones y mandar las señales adecuadas. Sí, ella cuenta con todo nuestro apoyo, igual que el gobierno federal, el gobierno estatal, cuentan con nuestro apoyo. Lo que queremos nosotros es aquí continuar nuestros negocios, continuar la operación. Al final del día son 3.200.000 personas directas que dependen de este sector, 7 millones adicionales de indirectos. Entonces yo lo que diría es, si quitamos un poquito de manufactura, quitas 10 millones de empleos a nivel país, lo cual sí nos impacta bastante. Bastante, exactamente. Claro. Pues, doctor Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación, Index Nacional, muchísimas gracias. Siempre es un gusto y mucho éxito en esta convención. Gracias. Gracias.